Buenas tardes, iglesia. Estamos muy felices de poder estar aquí una vez más, el poder tener la oportunidad de transmitir este culto de adoración y poder llegar hasta su casa. Y es un momento donde podemos disfrutar todos juntos en familia, el poder estar tal vez con un amigo o compartirles un mensaje de esperanza como lo habíamos visto en las semanas pasadas. Y es un momento especial, entonces que puedan prepararse, puedan preparar sus corazones ahí en familia, si quieren hacer una oración juntos para preparar nuestros corazones y alabar a nuestro Señor. Voy a leer el Salmo 84, versículo 4, dice: cuán felices son los que habitan en tu templo. Todo el tiempo te cantan alabanzas. Cuán felices son los que hallan fuerzas en ti, los que ponen su corazón en tus caminos. Entonces es una bendición de que podemos tener la seguridad de que nuestro Señor siempre está con nosotros, aun cuando estamos en distancia, pero estamos ahí con un corazón dispuesto para alabarle. Así que estamos por comenzar. Sean bienvenidos. Soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí, aún siendo yo pecado. Él murió por mí, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Estás conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Puedes dar y compartir tus diezmos y ofrendas en línea de manera fácil y segura, siguiendo los siguientes pasos. Visita ibjerusalem.org.mx y desliza hasta donde están las maneras de dar. En la parte superior derecha o deslizando al final de la página.
Puedes dar a través de depósitos o transferencias electrónicas al dar de alta nuestra cuenta en tu plataforma bancaria o puedes dar a través de PayPal. Gracias por dar. Hola, ¿cómo están todos? Me da mucho gusto poder saludarlos. Les mando un abrazo desde acá, desde la Iglesia Bautista Jerusalén. Bueno, la mayoría ya me conoce, los que no, mi nombre es Denise Esparza. Y el día de hoy quiero platicarles un poquito de lo que ha sido, de lo que fue mi encuentro con Cristo, mi encuentro con Dios, ¿no? Les cuento así de una manera rápida. Resulta que en aquel momento, cuando yo todavía no conocía a Jesús, cuando yo todavía no tenía este encuentro con Dios, estaba pasando por una etapa en mi vida en la que todo estaba bien. Tengo que decirlo, es la verdad, todo alrededor de mí estaba bien. En el exterior estaba bien, mi trabajo estaba yendo muy bien, mi familia, la gente de mi familia estaba bien, todos teníamos salud, las cosas iban perfectamente, iban caminando, iban fluyendo y eso era muy bueno. Sin embargo, dentro de mí había como una falta de paz, yo tenía como una incapacidad para disfrutar de todas esas cosas buenas que me estaban pasando en ese momento. No podía disfrutarlas. No sé si alguna vez a ustedes les ha sucedido algo similar, ¿no? Que les falta algo, ¿no? Que algo dentro de ti no checa, no cuadra y volteas a ver a tu alrededor. Y era muy frustrante para mí ver que todo alrededor de mí estaba bien. Así era mi vida en ese momento, ¿no? Entonces un día en mi trabajo, mi jefa me invitó a una cumbre global de liderazgo. Era la primera que se organizaba aquí en Ciudad Chihuahua y fui porque yo quería, bueno, pues está bien aprender sobre liderazgo, es algo bueno, es algo que sirve para mi vida, a lo mejor eso es lo que me falta, y fui a este lugar. Fui a este congreso. En el congreso yo estaba con toda mi energía y con toda mi atención a lo que estaba pasando en las conferencias. No quería que se me pasara absolutamente nada. Entonces, en ese momento, ¿no? en ese congreso, entendí o me surgió un pensamiento, ¿no? Así como que algo decía en mi mente: Denise, tú sabes qué es lo que te falta. Tú sabes qué es lo que necesitas. Y ese pensamiento me acompañó durante todo el congreso estuve pensando en eso. Y finalmente, después, en un momento ya casi al final de todas las conferencias, entendí. Dios era lo que le hacía falta a mi vida. Eso era lo que me faltaba, eso era lo que no llenaba mi ser. Y entendí lo que pasó, empecé a llorar. Ustedes, quienes estaban ahí, podrán acordarse de mí, soy la de los ojos rojos de tanto llorar. Y bueno, ese fue un momento muy especial que sucedió en un momento de mi vida donde yo estaba buscando saber qué era lo que faltaba dentro de mí, pero que en el exterior estaba yendo de lo más natural, de lo más común. Y eso era lo que me faltaba. A lo mejor en ese momento, cuando yo entendí que lo que me faltaba era Dios, no tenía todas las respuestas. A lo mejor era lo único que yo alcanzaba a entender, que lo que me hacía falta era Dios en mi vida. Y bueno, después, poco a poco, fui comprendiendo más cosas. Les quiero decir que ahora disfruto mucho de mi tiempo con Dios. Entiendo que Dios no es así como algo lejano, que está fuera de tu alcance, ¿no? Ni es algo que sea así súper, no sé, que para que tengas un encuentro con Él no es algo así sobrenatural. Es algo que ocurre de forma común y ocurre de manera continua. Y ahora me gusta mucho disfrutar de mi tiempo con Él, me gusta mucho ver cómo ha sido mi vida desde ese momento.
tengo paz, que eso es muy importante, es algo que realmente necesitaba en mi vida. Y a través de este caminar con Él, a través de todo lo que ha sido este tiempo con Él, me doy cuenta de que vale la pena. Dios es alguien que vale la pena, porque la vida es diferente. La vida de las personas se vuelve diferente cuando tienes ese encuentro con Él. Y mi vida cambió de una manera muy significativa, poco a poco, pero fue cambiando de una manera muy significativa. Cambié de trabajo, ahora estoy de tiempo completo en esto del ministerio. Me gusta mucho hablar de Él, me gusta mucho conocerlo, me gusta enseñar sobre quién es Él, me gusta que la gente a mi alrededor sepa. Eso que sientes que falta en tu corazón es Dios. Falta Dios en tu vida. Y Él está listo para generar ese encuentro contigo. Bueno, espero que les haya gustado esto. Les mando un abrazo y espero poder verlos próximamente. Adiós. ¿Qué tal, queridos amigos, hermanos de la Iglesia Jerusalén? Gracias por conectarse nuevamente este domingo. Es una bendición poder compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor en esta mañana, en esta ocasión. Y como siempre es un gusto poder compartir con ustedes lo que la palabra del Señor tiene para nosotros, y espero que podamos pasar un tiempo muy, muy especial considerando la palabra del Señor. Yo quiero compartir con ustedes algo que ha venido llenando mi mente en los últimos días, pensando en aquellos conceptos que usamos dentro de la vida cristiana que en ocasiones parecen quedar en el aire, pareciera que no entendemos muy bien. Es decir, ¿cómo explicar, hablar acerca de tener un encuentro con Jesús? Hablamos de eso, ¿no? Invitamos a la gente a que tenga un encuentro personal con Jesús. Hablamos acerca de que nosotros mismos nos hemos encontrado con Dios, y en ocasiones pareciera que eso se queda en el aire y cada quien interpretamos un encuentro con Jesús de maneras diferentes. Y pensaba en estas cosas, y sobre todo lo más importante, ¿cómo es que alguien puede tener un encuentro personal con Jesucristo? ¿Cómo es que esto sucede? ¿Qué cosas pasan cuando se tiene un encuentro con Jesús? Y me parecía que la mejor forma de responder a estas preguntas era entendiendo aquellos encuentros que Jesús tuvo mientras estuvo en esta tierra. Los evangelios, la palabra de Dios en los evangelios, es un registro de ese ministerio público del Señor Jesucristo mientras estuvo aquí. Y mientras Él vivió en esta tierra, en este mundo, Él tuvo algunos encuentros de personas que fueron transformadas y cambiadas por este encuentro personal con Él. Y hoy quisiera entonces llevarle a considerar uno de los eventos, me parece muy conocido, uno de los eventos, encuentros del Señor Jesucristo con una mujer samaritana. Ahí en el Evangelio de Juan, si quiere abrir sus Biblia, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y acompáñeme a ver la historia, y quisiera comentar con usted algunas cosas de cómo es que se da un encuentro con el Señor Jesucristo. Y mire, si usted nos está viendo por primera vez, creo que esto es algo importante. Le invito a que por favor permanezca y considere estos asuntos de qué es, cómo es tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Y la Biblia, ahí en el Evangelio de Juan, cuenta este encuentro del Señor Jesucristo mientras Él estuvo en este mundo. Y comienza en el versículo 1. Permítame ir leyendo la historia y ir comentando algunas cosas con usted. Dice en el versículo 1 de Juan, capítulo 4. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual estaba junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí, junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos se habían venido a la ciudad para comer.
imagine la escena hasta este punto. Jesús había salido de una ciudad para ir a otra, iba hacia Galilea, y entre Samaria y Galilea tenía que pasar por esta ciudad llamada Samaria. Y entonces Jesús pasaba por ahí, y llegando a este pueblo llamado Sicar, se detuvo en este pozo. Los discípulos fueron a conseguir comida, Jesús se queda ahí descansando. Eran las 12 del día, con un clima caluroso, con un clima con bastante sol, y Jesús estaba ahí. Y a esa hora llega esta mujer de Samaria, una samaritana, a buscar agua al pozo. Y Jesús entonces se dirige a esta mujer y le dice: dame de beber. Y quiero hacer hincapié en este encuentro. Estamos hablando de cómo es un encuentro con Jesús. Y mire, una de las cosas que es algo interesante de esta historia es que, mire, todo este encuentro se vuelve muy fuera de lo que alguien pudiera esperar. La mujer jamás imaginó encontrarse con un hombre a esa hora ahí en el pozo. De hecho, ella iba a las 12 del día, cuando nadie más se le ocurría ir por agua, porque era la peor hora para ir y conseguir agua al pozo. Pero esta mujer iba a esa hora porque no quería toparse con las demás mujeres que tomaban agua de ese pozo. Y entonces, la primera cosa que me hace pensar en este encuentro tan extraordinario y pensar en cómo es un encuentro con Jesús es que, ¿sabe? Un encuentro con Jesús no puede agendarse. Un encuentro con Dios no puede programarse, no puede manipularse al gusto de una persona. Nuevamente, esta mujer de Samaria nunca pensó encontrarse con este hombre, con Jesús ahí en el pozo. De hecho, recuerde que hemos hablado en otras ocasiones que los samaritanos y los judíos eran antagónicos, no se hablaban, eran personas que no se llevaban. Evidentemente se identificaban unos a otros muy fácilmente. La mujer sabía que ese hombre, Jesús, que estaba ahí, era judío. Y Jesús sabía muy fácil, y por el lugar donde estaba, obviamente, que esa mujer era samaritana. Y un samaritano y un judío no se hablaban. Y en esa época, donde el asunto del aspecto de los sexos, es decir, un hombre y una mujer, eran muy cuidados, y donde la mujer era tan denigrada que un hombre jamás se podría dirigir en público a una mujer, Jesús lo hace. Todos estos eventos eran cosas que nunca pasarían. Y le sucedió a esa mujer ese día que no lo esperaba. Todas aquellas cosas impensables, encontrarse un hombre en el pozo cuando los hombres no eran los que iban a buscar el agua, encontrarse un judío que le hablara, eran cosas extraordinarias. Y mi punto aquí sigue siendo el mismo. ¿Sabe? Los encuentros con Jesús no son algo que usted y yo podamos manipular o agendar. Un encuentro con Jesús no tiene que ver con un lugar. Y muchas veces hemos limitado los encuentros con Dios a un solo lugar y pensamos que la iglesia es el lugar donde las personas se encuentran con Dios. Y es cierto. Hoy, por alguna forma, de alguna manera, usted está conectada en esta transmisión. Usted está conectado en esta transmisión hoy. Y seguramente está buscando algo. O tal vez se topó con esta transmisión, simplemente se topó con ella. Pero es cierto, las iglesias somos estos lugares donde proclamamos el evangelio, donde hablamos de la gracia y la misericordia de Dios. Pero sabe, los encuentros con Dios no están limitados a un lugar o a un tipo de circunstancias que deban rodear para que haya un encuentro con Dios. Los encuentros con Jesucristo se dan en los lugares que usted y yo jamás pudiéramos imaginar, porque Dios no está limitado a encontrarse con usted y conmigo en un solo lugar. Y esto es extraordinario porque entonces demuestra el poder de Dios. Algo interesante es que, sabe, al pensar en esta situación y al pensar hoy en día en cómo nos encontramos con Dios, me parece que una cosa que resalta a mi vista en medio de esto es reconocer la misericordia y la gracia de Dios, que Dios siempre está ahí donde usted y yo nos movemos.
ahí en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras situaciones cotidianas, usted y yo podemos encontrarnos con Jesús porque Él no está limitado a una iglesia. No tiene que esperar a venir a una reunión pública para encontrarse con Dios. No tiene que esperar a que haya un evento masivo de evangelismo para encontrarse con Dios. Esta mujer se encontró con el Dios mismo, con este Dios encarnado, con Jesucristo, en el lugar menos impensable, en el tiempo que jamás se lo esperaría. ¿Sabe? Los encuentros con Dios así son. No lo puedes agendar, no lo puedes manipular. Y es grandioso que podemos encontrarnos con Dios en cualquier lugar y en cualquier momento, y que no está limitado a ninguna cosa. En ocasiones insistimos en esto y queremos que la gente venga a la iglesia para que conozca de Dios, y eso es bueno. Pero creo que hoy, en este tiempo de COVID, de pandemia, eso nos ha golpeado, ¿no es cierto? Y hoy no podemos invitar a alguien a una reunión pública. Pero eso no limita el poder del Evangelio y el poder de Dios para cambiar y transformar vidas. Porque Dios no está limitado a encontrarse con las personas en un solo lugar. Está listo para encontrarnos en el lugar donde tú y yo estamos. Querido amigo, quiero decirte algo. Dios está en medio de cada circunstancia, en medio de tu vida, esperando que le encuentres, esperando que prestes atención a que Dios está ahí en medio para hablarte. Y entonces, ¿cómo es un encuentro con Cristo? Un encuentro con Dios es algo que usted y yo no podemos manipular y que no podemos agendar y decir, hoy voy a encontrarme con Dios. Es algo que se da en cualquier forma y en cualquier punto. La siguiente cosa que me dejan ver estos pasajes es algo interesante. Mire cómo siguió la plática de Jesús con la mujer samaritana. Dice el versículo 9 que la samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, lo que le comentaba. Versículo 10, Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua, y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y mire, es una plática, realmente es una plática espiritual. La mujer en realidad no estaba entendiendo nada de lo que Jesús le quería comunicar. Mientras Jesús le hablaba de un agua espiritual que fluiría como una fuente de su interior de vida eterna. Cuando Jesús le hablaba que el que tomara de esa agua que él tenía, era toda una plática espiritual. Que la mujer samaritana en realidad, créame, no entendía nada. Estaban en dos canales diferentes. La mujer pensaba en un agua física, y por eso ella decía, oye Jesús, pero tú no tienes con qué sacar agua, no tienes el balde. Ella pensaba en lo físico, diciendo, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed y que no tenga que volver aquí. Sería extraordinario, ¿no es cierto? No tener sed, no tener necesidad de algo. Ella estaba pensando en todo este aspecto físico, en este aspecto material, pero Jesús estaba hablando de cosas espirituales mucho más allá del agua física. Y por eso Jesús le trata de explicar y le dice, el que tome de esta agua del pozo volverá a tener sed. Se fija, son cosas que en realidad hay bastante enseñanza aquí, pero mi punto a resaltar precisamente es este. Mire, los encuentros con Jesús muchas veces, la mayoría de las veces me atrevo a decir, son estas pláticas espirituales que difícilmente se entienden en la primera plática. Y muchas personas hoy se alejan de Jesús, dicen no entender el Evangelio, porque quieren racionalizar, quieren encajar estas cosas, cómo entender estas pláticas espirituales. Esta mujer en realidad no estaba entendiendo nada de lo que Jesús le dijo.
Y el apóstol Pablo, allá en la primera carta a los Corintios 2, el versículo 14 en adelante, nos da la respuesta por qué esto sucede. Dice, pero el hombre natural, es decir, aquel que está sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Para esta mujer es una locura, agua que nunca se agota, no volver a tener sed. Y dice el apóstol Pablo, le decía a la iglesia en Corinto, y tampoco las puedes entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. En cambio, dice, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor o quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, dice este pasaje. Mi punto aquí, mire, los encuentros con Jesús no son racionales y no se pueden entender. Esta mujer no entendía nada de lo que Jesús le estaba ofreciendo. Y si yo hoy quiero decirle algo, querido amigo, tal vez usted se ha acercado al Evangelio y pueda decir, pero es que no entiendo nada. No entiendo eso de vida eterna. No entiendo eso de que necesite perdón para mi vida. No entiendo esos conceptos de santificación. No entiendo esos conceptos de que justificación, de redención, que tengo que ser redimido. A lo mejor no entiende esas cosas. Esta mujer no lo entendía. Porque sabe, a los hombres naturales, las personas que no tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos, difícilmente podemos discernir y entender las cosas espirituales. Y entonces, obviamente, aquellos que se encuentran con Dios, obviamente, antes de ese encuentro, estamos sin Cristo. Yo puedo decirle que es una experiencia en mi vida. Al pensar en cómo ha evolucionado mi caminar y mi relación con Dios, tengo que aceptarlo, muchas veces no entendí muchas cosas. Y por eso el Evangelio comienza con fe. Mi punto es, mire querido amigo, querido hermano que me escuchas, las cosas espirituales no son fáciles de discernir. Y en ocasiones queremos que la gente entienda todo el concepto espiritual, pero no se entiende. Y tal vez usted esté confundido. Pero mire lo que sucedió después. Mientras la mujer insistía en esta plática acerca del agua, dame de esa agua para yo no venir. Mientras Jesús hablaba de términos espirituales, la mujer de cosas materiales, Jesús cambia la conversación a un asunto muy, muy particular y personal de esta mujer. Dice el versículo 16, seguimos leyendo ahí en su Biblia, dice que Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, haces bien en decir que no lo tienes, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Eso que has dicho es verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni este monte en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adorarán lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que adoran, adoren en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, fíjese en estas palabras, yo sé que eres el Mesías llamado el Cristo que ha de venir y cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Mire, la mujer entendió algo. No entendió todos los conceptos espirituales del agua espiritual, de esta fuente que traería vida eterna desde su interior. No lo entendió, pero entendió algo. Ella entendía que había un Mesías, había un Cristo, un Salvador que habría de venir. Ella sabía que había la necesidad de que alguien salvara su vida. Y Jesús se presentó entonces y se revela ante ella y le dijo, yo soy el que habla contigo, es ese Mesías, es ese Cristo. Y mi punto aquí es que, mire, Jesús, para tener un encuentro con Jesús, no es necesario entender todo aquellas cosas espirituales que no vamos a entender porque el apóstol ya nos los dejó claro. El hombre natural no puede entender estas cosas, son locura. Pero sabe,
Lo que Jesús está buscando en cada encuentro es que simplemente usted y yo entendamos y reconozcamos algo. Lo que esta mujer entendió en aquel momento: hay un Salvador, hay un Mesías, hay un Cristo que ha de venir. No entiendo lo del agua, no entiendo todas estas cosas espirituales, pero algo sí entiendo. Necesito un Salvador. Mi punto aquí es que, mire, tal vez usted no pueda entender y no alcance a entender todos estos conceptos que en ocasiones en nuestro vocabulario cristiano usamos y que perdemos en ocasiones la atención o perdemos el enfoque por todas estas palabras que usamos. Pero no se preocupe por entender todo de una sentada. Lo único que usted tiene que entender para encontrarse con Dios es que necesita de un Salvador. Como esta mujer, yo he escuchado que hay un Mesías, yo he escuchado que hay un Cristo, que hay un Salvador, y tal vez usted lo ha escuchado, tal vez usted lo ha experimentado. Yo sé que necesito de alguien para que me salve. Esta mujer entendió todo eso. Jesús conocía la vida de esta mujer. Jesús conocía aquella vida pasada que esta mujer tenía. Y cuando Jesús le revela su pasado, sus 5 esposos con el que vivía, que estaba en una unión libre con su novio, ella reconoció: hay algo especial en este hombre. Es un profeta. Pero luego dijo: yo sé que hay alguien que necesita, que yo necesito, hay alguien, un Salvador que ha de venir. Y mire, mi amigo, esto es algo extraordinario, porque Dios, conociendo nuestra vida, conociendo nuestro pasado, conociendo nuestros más profundos secretos, este Jesucristo, que este Dios que nos conoce, aún así nos sigue buscando. Esta mujer se vio envuelta en el amor y en la gracia y en la misericordia de Cristo para ella. No encontró un rechazo por ser mujer, no encontró un rechazo por ser samaritana, y no encontró un rechazo del Salvador por ser una mujer pecadora. Encontró gracia y misericordia, y encontró al Salvador. Nuevamente insisto en este punto. Mire, no trate de entender todos los aspectos espirituales para encontrarse con Cristo. Los encuentros con Cristo no son ni racionales, ni religiosos, ni teológicos. Son espirituales, en un profundo sentir de entender que necesito un Salvador. Son asuntos que llegan al corazón en realidad. Pero permítame terminar con esto. Esta mujer entendió quién era Jesucristo, puso su fe en Él. Y entonces dice que regresó. El versículo 39, brincamos hasta el 39 para terminar con el pasaje de Juan 4. Dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron por la palabra de la mujer. Esta mujer fue y les contó: miren, encontré a alguien. Y dice que el testimonio de esta mujer era: Él me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos fueron donde estaba Jesús, y le rogaron que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días, y muchos más creyeron por la palabra de él. Y termino con el versículo 42. Y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Mire, los encuentros con Jesús son personales. No se trata de lo que alguien me cuente. Yo le puedo contar hoy de las maravillas de mi encuentro con Jesucristo. Le puedo contar de muchas cosas, pero, ¿sabe? Los encuentros con Jesús son personales. Se trata de una experiencia, porque el Evangelio es una relación. Yo no le puedo contar de lo maravilloso que es el matrimonio si usted no lo experimenta. ¿Se da cuenta? Usted no puede hablar de lo hermoso que es una amistad a alguien que no tiene un amigo. Las relaciones se experimentan, no se platican, no se conciben de una manera lógica. Las relaciones se experimentan y se viven, y eso es el Evangelio, una experiencia, una relación personal e íntima con el Salvador.
Estos hombres de Samaria creyeron en Jesucristo y le decían a esta mujer: no creemos por tu experiencia, por lo que tú viviste, ahora creemos por nuestra propia experiencia. Y hoy quiero cerrar entonces con esto, mi querido amigo. Mire, un encuentro con Jesús no es algo que se pueda manipular. No espere el momento perfecto para encontrarse con Jesús. Él está al alcance de su mano hoy. Él está ahí en medio de tus circunstancias, en lo cotidiano de la vida, como lo cotidiano de esta mujer, ir y buscar agua. ¿Sabes? Los encuentros con Jesús, además de que no se pueden manipular, muchas veces no se entenderán. Jesús ofrece una vida espiritual, una vida eterna, una vida cambiada, transformada, redimida. Conceptos que a lo mejor no puedas entender. No trates de entenderlo todo. Simplemente entiende lo que esta mujer entendió en aquella ocasión. Hay un Salvador. Yo requiero de un Cristo, de un Salvador en mi vida, de alguien que me rescate del pecado, de las garras y de la esclavitud del pecado. Y simplemente entendió que Jesucristo era ese Salvador. Y reconoce que, ¿sabes?, los encuentros con Jesús son personales. Mi querido amigo, hoy simplemente basta decirle lo siguiente: mira, los encuentros con Jesús son así. Yo no sé si Jesús te está buscando hoy, y tal vez este mensaje pueda inquietar un poco tu corazón. Si lo está haciendo, quiero decirte que Dios te está buscando, que Él quiere tener una relación contigo. Y otra vez, tal vez no entiendas mucho de las cosas y no puedas entender mucho de lo que has escuchado o de lo que la Biblia dice. Muchos dicen eso: he leído la Biblia pero no la entiendo. Pero si entiendes algo, si entiendes que necesitas un Salvador, entiendes que eres pecador y que necesitas arrepentirte de tu pecado y pedirle a este Cristo, a este Salvador, que venga a vivir a tu vida y que tome el control de tu vida, has entendido lo que se necesita entender para comenzar esta relación personal con Jesucristo. Hoy simplemente quiero decirte que si tú quieres seguir hablando de esto, puedes ponerte en contacto con nosotros en este número de WhatsApp que aparecerá aquí en la pantalla. Puedes contactarte con nosotros, enviar un mensaje simplemente dándonos tus datos, diciéndonos que quieres conocer un poco más, y alguien de nuestra iglesia se contactará contigo para seguir hablando de esto. Y ojalá, y tú, al igual que yo, puedas tener un encuentro personal con Jesucristo, entendiendo lo que eso implica. Otra vez, gracias por conectarse. Oro porque esta semana sea una semana extraordinaria en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga. El Salmo 89:5 dice: Señor, los cielos celebran tus maravillas. La congregación de los santos proclama tu verdad. Y damos gracias a Dios porque podemos estar juntos como iglesia, como una congregación, proclamando la verdad, cantando al Rey de los cielos. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así te cantaré. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino
Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así te cantaré. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad.